Bueno, pues vamos a ver la clase de hoy, Josué 14. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta clase de Josué 14, vamos a leerlo primero. El capítulo 14 de Josué. Tiene como título Canaán repartida por suerte. Dice la palabra de Dios: Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, la cual les repartió el sacerdote Eleazar, José hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio heredad, como el Señor había dicho a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los hijos de ellas para sus ganados y rebaños. De la manera que el Señor lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. En el versículo 6 dice: Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía soy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor esté conmigo y los echaré como el Señor ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente al Señor, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue el nombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Bueno, pues este es el capítulo 14 de Josué, y quisiera que, bueno, que fuéramos viendo los versículos de este capítulo. En el primer versículo dice: Estos pues son los territorios que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, la cual les repartieron el sacerdote Eleazar, José hijo de Nun, y los principales de los padres de las tribus de los hijos de Israel. El versículo 2 dice: Por suerte se les dio su heredad, como el Señor lo había mandado por Moisés, que diese a las 9 tribus y a la media tribu. Bueno, aquí vemos que esos territorios habían dicho que eran 9 territorios y medio, 9 tribus y media, que los tenían que repartir. Y hay una instrucción que, bueno, ahorita vemos en la palabra de Dios, que dice que estaba Eleazar, Josué y un representante de cada tribu. ¿Cómo se da eso? No es por coincidencia, se habían dado instrucciones acerca de esto, es lo que vamos a ir viendo ahorita. Lo que sí tenemos que pensar es cómo hacer para que la gente estuviera de acuerdo en la repartición.
Es difícil que alguien esté de acuerdo cuando hay una repartición, sin embargo, vemos que esto era de parte de Dios y que tenían que hacerlo en orden. Bueno, no era fácil cuando había tantísima gente y dice que tenía que ser por suertes. No nos da instrucciones cómo había sido esto. No nos dice si fue por medio de volados. No nos dice si les dieron palitos y el que agarró más grandes, cómo se le iba repartiendo la tribu. No nos dice nada de esto, pero posiblemente haya sido por medio se ocupó el Urim y el Turim, que eran utilizados para conocer la voluntad de Dios. Lo cierto es que habían quedado en acuerdo cómo se habían repartido las tierras. Bueno, para poder entender esto vamos a la palabra de Dios. Nos tiene que dar la explicación acerca de lo que acabamos de leer. En el libro de Números, en el capítulo 34, versículos 17 y 18. En el versículo 17 dice, estos son los nombres de los varones que les repartirán la tierra, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. En el versículo 18 dice, tomarán también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Aquí vemos que Dios había dado las instrucciones y que se estaban llevando a cabo. Esto es importante, que se obedeciera la palabra de Dios. En el versículo 3 dice, porque a las 2 tribus y a la media tribu Moisés les había dado heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no dio heredad entre ellos. Bueno, eran 12 tribus, pero dice que los levitas no tenían territorio, porque para ellos el Señor había dicho que Él era su heredad. Ellos tenían un privilegio, era servir en el templo. Eran los que dirigían los sacrificios, su deber era servir a Dios, y es un privilegio servir a Dios. Solo pasaron 9 tribus y media, pero para completar las 12, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, tenemos que ver el versículo 4 del capítulo 14 de Josué. Dice, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con sus ejidos para sus ganados y rebaños. Bueno, aquí vemos que tampoco aparece la tribu de José, pero aparece la tribu de Efraín y de Manasés. Con esto completan las 12 tribus. Los levitas tenían un lugar en las tribus, tenían los lugares de refugio. Recordemos que ya existía la ley del talión, que decía ojo por ojo, diente por diente. Y bueno, pues aquí existían los lugares de refugio. Vemos que cuando una persona accidentalmente le quitaba la vida a otra, pues te podía irse a los lugares de refugio y ahí nadie podía tocarlos. Su vida estaba a salvo. Y bueno, pues las tribus había estas ciudades de refugio. En el versículo 5 dice, de la manera que el Señor lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en la repartición de la tierra. Esto es importante, dice, de la manera que el Señor había mandado a Moisés, así lo hicieron. Lo hicieron como el Señor lo había mandado. El pueblo tuvo éxito cuando obedeció al Señor. Aquí cabe la frase, en la obediencia hay bendición. Dios siempre se va a gozar cuando el creyente obedece. Hay innumerables citas bíblicas en las que vemos la bendición de los que obedecen al Señor. Pero también vemos que hay quienes deciden desobedecer y sus consecuencias. En el versículo 6 nos habla de un personaje que muchas veces ocupamos para compartir, personaje que en la Biblia, y bueno, vamos al versículo 6, dice, los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Bueno, pues aquí nos habla de Gilgal. Recordemos que esta fue su base de operaciones, fue el primer campamento de Israel después de haber cruzado el Jordán. Ahí fue donde Josué restauró el rito de la circuncisión. Y vemos que nos habla de Caleb, su nombre significa perro o fiero, que es impetuoso. Era hijo de Jefone, pero nos dice que era ceneseo. Tendremos que pensar qué es esto, por qué nos dice la escritura que era ceneseo. Esto aparece en Génesis 15, en el versículo 18 y 19. Voy a dar lectura a Génesis, capítulo 5, 15.
Versículos 18 y 19 dice, en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos. Entonces aquí vemos que la familia de Caleb eran ceneseos. Y los ceneseos se entiende que era parte de la tierra que el Señor iba a dar al pueblo de Israel. Y aquí vemos, al igual que Rahab la ramera, se había acercado a Israel. Y ahora también la podemos encontrar en las Escrituras, pues Caleb pudo aliarse, pudo estar cerca del pueblo de Israel y por lo tanto llegó a amar a Dios y al grado que se le dio un liderazgo. Él estaba al frente de una tribu. En el versículo 7 dice, yo tenía 40 años de edad cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo referí el asunto como lo tenía en mi corazón. En el versículo 8 dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo al Señor, mi Dios. Dice que era de edad de 40 años y trajo noticias de lo que había en su corazón. Aquí es bueno reflexionar qué hay en nuestros corazones, qué es lo que comunicamos. En la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice que los otros trajeron palabra de desánimo. Y es importante que nosotros reflexionemos como hijos de Dios, ¿llevamos buenas nuevas o qué noticias llevamos hacia los demás? Estamos viviendo una situación difícil y el mundo está entrando en pánico. ¿Qué noticias tenemos ante estas situaciones? ¿Tenemos buenas nuevas o nos unimos a ellos y les damos palabras de desánimo? Bueno, en la palabra de Dios en Números 13:16 es donde podemos ver todo esto. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. El nombre de Oseas significa salvación, pero el nombre de Josué, el Señor es salvación. Y esto es lo que podemos ver, que el nombre de Josué es reconocer al Señor como salvación. Dice en el Números 13, en el versículo 25, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. En el versículo 27 dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. 29. Amalec habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. Versículo 33 dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Entonces vemos que enviaron 12 príncipes, uno por cada tribu, y entre ellos iba Josué y Caleb. Ellos también eran espías. La tierra
que fueron a ver, ellos traen un racimo de uvas, unas uvas gigantes, y bueno, pues ellos les enseñan que también los moradores eran gigantes. Aquí hay algo importante, vemos que eran 2 espías y eran 10 contra 2 en cuanto a dar el reporte de lo que habían visto en esta tierra. Muchas veces podemos predicar o podemos compartir acerca de lo que piensa la mayoría. Y no siempre la mayoría tiene la razón. Aquí vemos que no era el 50%. O sea que eran 2 contra 10. Si lo vemos en porcentaje, era un porcentaje muy alto en contra de lo que ellos querían decir. Alguien predicó alguna vez que si veo a un Dios grande, los problemas los veré pequeños. Pero si veo mis problemas grandes, veré a un Dios pequeño. Analicemos este punto, hablar de 10 en contra de 2. Aquí la mayoría no tiene la razón. En las cosas espirituales no debe de ser así. Pero vamos a seguir viendo esta situación que vivió Caleb en el capítulo 14 de Números, versículo 1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, lloró aquella noche. O sea, aquí vemos que la gente se desanima. Entonces, ¿para qué salimos? Ya llegamos al lugar. ¿Sí? Pero no podemos tomar esa tierra. O sea, ahorita ya tienen temor. En el versículo 10 dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. En su enojo y en su decepción, ahora quieren apedrearlos. Pero vamos al versículo 6, dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Versículo 7 dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, en el versículo 9 dice: por tanto, no sean rebeldes contra el Señor, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. No les teman. En palabras mexicanas, en el versículo 9 dice que serán pan comido. Esto es lo que podían ver los hijos de Dios, los que estaban caminando en el orden de Dios. Dice, eso es lo que Caleb estaba trayendo a memoria cuando estamos viendo en Josué. Todo lo que él había vivido. En Josué 14:9 dice: entonces Moisés juró, diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en heredad perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Por cuanto cumpliste siguiendo al Señor mi Dios. Moisés en aquel momento estaba dando esta tierra. En el Números 14:22 dice: no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero el versículo 24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Esta es una actitud que deberíamos de tener los cristianos, los que creemos en el Señor. Dice, lo voy a leer nuevamente, dice: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Esto de que otro espíritu se tiene que notar. Y la decisión es importante. Caleb decidió ir en pos del Señor. Esta palabra decidir es importante. Muchas veces la podemos referir en Apocalipsis 3:20. Dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, este texto es para mí importante. Un Dios que abrió el mar, un Dios todopoderoso, un Dios que alimentó por tantos años al pueblo de Israel, no puede abrir un corazón. El Todopoderoso no puede forzar un corazón. Y esto es donde veo la soberanía, el amor de Dios y donde Él respeta mi voluntad. Entonces aquí nos dice que Él decidió y Dios siempre va a respetar nuestra decisión. Y si nosotros decidimos seguirle, el Señor está dispuesto a caminar con nosotros.
Pero esta palabra dice, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué es lo que la gente está viendo en nosotros? ¿Verdaderamente ve otro espíritu? ¿Ve algo diferente en cada uno de nosotros? En la forma de hablar, en nuestra conducta, en nuestro trabajo, en toda nuestra vida se debe reflejar el Espíritu Santo. De lo contrario, solamente serían palabras. Un cristiano que tiene el Espíritu Santo se tiene que notar, se tiene que ver. Y no es porque él lo tenga que decir. Se ve por todo su comportamiento, por toda su vida. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:5, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solamente se refleja el Espíritu Santo en nosotros cuando aprendamos a despojarnos a nosotros mismos de todo orgullo, de toda soberbia, de toda envidia y de toda altivez. Es como podemos mostrar que el Espíritu Santo está en nosotros. Habrá entonces un espíritu diferente del que hay en el mundo, en cada uno de nosotros. Volvamos a Josué, en el capítulo 14, versículo 10, dice, vamos a leer del 10 al 14. Dice, ahora bien, el Señor me ha dicho, ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, esos 45 años, desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto, y ahora, he aquí yo soy de edad de 85 años. Todavía soy tan fuerte como el día que Moisés me envió, cuál era mi fuerza. Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor estará conmigo y los eche como el Señor ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente al Señor Dios de Israel. Bueno, Caleb pidió el territorio que el Señor le había dado. Caleb fue a pedir la tierra que nadie había reclamado a los 85 años. 45 años después reclama su bendición. Caleb tomó esta tierra que era Hebrón. A Caleb le tocó tomar ese territorio. Ahí se abrió una ciudad de refugio. ¿Cuántas promesas el Señor nos ha dado? Y en su momento se van a cumplir. Muchas bendiciones van a llegar a nuestra vida, pero tenemos que permanecer. Tenemos que ser obedientes al Señor y Dios va a cumplir lo que ha prometido. Siempre se levantarán enemigos, y cuando hablamos de enemigos no son los vecinos, no es la gente que nos rodea. Siempre se va a levantar alguien en contra de nuestro caminar. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto es tener un espíritu diferente. Bueno, pues este es el capítulo 14 de Josué. Es lo que pude estudiar y bueno, creo que es de bendición. Doy gracias al Señor por este tiempo y espero que sea de bendición para todos.